La pregunta es, ¿colisiona lo que dijo Santiago Cafiero sobre el macrismo y lo que va a ser la presentación en el Senado de la Nación con esa convivencia o es parte de esa convivencia? Bueno, yo lo que te puedo decir de lo que estuve reconstruyendo de fuentes del Gabinete Nacional es que hay una intención clara del gobierno de descongelar en parte lo que había quedado congelado con la cuarentregua, ¿no? Con este diálogo que apareció a partir de la necesaria gestión coordinada de la pandemia y que de alguna manera acalló varias de las diferencias políticas. Bueno, ahora el jefe de gabinete sale muy claramente a tomar la postura de confrontar con el gobierno con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, justamente con la perspectiva de qué va a pasar, cuál va a ser el escenario político cuando termine la cuarentena, cuando empiece a caminar otro tipo de cuestiones, empiecen a caminar en el escenario público. ¿Te puedo preguntar algo de análisis, sí, no de info? Sí. ¿Le sirve al peronismo, al gobierno, subirlo a Macri al ring, como hizo, si querés homologarlo, no me parece homologarlo, pero no importa, cambiemos con Cristina? Bueno, en algunas situaciones le sirve. A ver, el gobierno está enfrentando un tramo final de intento de renegociar la deuda que contrajo Mauricio Macri, en el que claramente cualquiera sea el resultado le va a servir para decir: esto es responsabilidad de Mauricio Macri, nosotros lo resolvemos de esta manera, que puede ser más o menos satisfactoria, pero es la manera que conseguimos para resolver... ¿O no? ¿O no? O fuimos al default porque nos dejaron a deuda impagable. Exactamente, exactamente. Tiene mucho que ver con cosas que no están relacionadas con el coronavirus, pero sí con lo que va a quedar en el escenario político posterior. Si bien lo que dice Cafiero es contrafáctico, naturalmente, sí se puede vislumbrar que hubo una declaración, en realidad, intervenciones inmediatas de Mauricio Macri, cuando dijo en la Fundación Libertad y Progreso el populismo es más peligroso que el coronavirus, y cuando llamó a Alberto Fernández, fue una nota de Rosario Ayerdi, me parece, para decirle que haga lo de Boris Johnson. Que imite a Gran Bretaña, sí. No, según lo que dice en el PRO, no lo dijo textualmente, pero sí fue muy enfático en el modelo británico. El modelo británico. Perfecto, perfecto. Bueno, avancemos. Bueno, lo que dijo Santiago Cafiero ayer en Radio Mitre estuvo circulando. Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe, dijo entre otras cosas Santiago Cafiero. Con esta declaración es que generó la respuesta inmediata de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, pero también de la UCR. El PRO sacó este comunicado que estamos viendo aquí, que tiene varios puntos, un ejercicio de historia contrafáctico, Mauricio Macri y la pandemia, y básicamente lo que hacen es decir qué hubiera hecho Mauricio Macri, como dijo Santiago Cafiero, le hubiese tocado gobernar durante la pandemia. Arranca el comunicado diciendo que habría confiado más que nunca en las responsabilidades de los argentinos y menos en la imposición estatal. Lo que me pregunto respecto a este primer punto es qué dirá Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, de esta cuestión de la imposición estatal cuando estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires gobernada por el PRO y que todavía, por supuesto, está atravesando la cuarentena. No lo firma, pero ¿lo firma Larreta? Porque no lo firma porque no es autoridad, o no es de las principales autoridades, pero sí tuitea. Sí tuitea y tampoco sale, no es que sale a decir... no, como paremos un poco la mano, bajemos los decibeles, no salgamos a confrontar aunque Cafiero hable de nosotros. Correcto. ¿No? El comunicado igual sucede. El comunicado sucede y él lo... no sé si lo homologa, pero lo difunde más o menos conceptualmente. Por eso te pregunto, digamos, ¿podemos decir que lo rubrica o no lo rubrica Rodríguez Larreta esto? Yo creo que sí. Está claramente tensionado entre el polo de los halcones y el polo de las palomas de PRO, pero nunca se termina de desmarcar de los halcones. Así que básicamente el que calla otorga, ¿no? Sigamos adelante con los puntos de este comunicado. Dice que Macri habría advertido antes los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano. Está mal redactado, me pone nervioso. Bueno, sí, pasa. Bueno. Dice que Macri no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados. Eludir el control del Congreso de un gobierno que quiso nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, entre otras 1000 leyes que modificó por decreto, ¿no?
Dice que Macri no habría usado la pandemia como pretexto para darle superpoderes a su jefe de gabinete. Recordemos los gastos reservados de la AFI, que en un rato vamos a hablar, pero que evidentemente se utilizaron para cosas que no tenían que utilizarse y que eran absolutamente ilegales. Y que gracias a sus relaciones con los principales países del mundo, Macri habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos. Bueno, otra vez el caso de la Ciudad de Buenos Aires se pone sobre la mesa con esta consideración. Pero por eso, Larreta es el Aleph, ¿no? Porque Claro. por un lado es el que articula con el gobierno nacional, pero también es el que critica al Larreta que articula con el gobierno nacional. Por eso te pregunto si rubrica o no este comunicado. Pero además, hablando particularmente de los testeos, la Nación tuvo que salir a asistir a Horacio Rodríguez Larreta Pero por con el eso te operativo digo, Detectar. por eso te digo, mi pregunta es, y lo digo con humor porque es el tono del programa, pero el Larreta del comunicado critica por elevación al Larreta jefe de gobierno. Como eso no me cierra, te pregunto por tercera vez si Larreta rubrica este Te comunicado. digo por tercera vez que no ha salido a despegarse de este comunicado, el que calla otorga. Seguimos adelante con los últimos puntos. Dice que Mauricio Macri, su jefe de gabinete, es decir, Marcos Peña, seguramente habría ido a rendir cuentas al Congreso todos los meses, como hizo justamente Marcos Peña. Cafiero no lo hizo nunca, ahora vamos a hablar de esto. En 10 días va a ir el jefe de gabinete al Congreso. Dice que Macri no habría tenido problemas para seguir comprando alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables. Bueno, esto ni que hablar, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo un problema tremendo con licitaciones de barbijos, las licitaciones de los hoteles para mandar en cuarentena a los viajeros que volvían del exterior. La propia María Eugenia Vidal durante su gobernación tuvo problemas con licitaciones para comprar alimentos con la misma empresa con la que tuvo problemas Daniela Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero además, incluso si querés te digo algo muy sencillo. María Migliore, la ministra de Desarrollo de la ciudad, inmediatamente ocurrido eso, dijo, Daniel es una persona honesta. Salió inmediatamente a bancar. ¿Por qué? Porque quien gestiona sabe las dificultades que tenés, cómo paga el Estado, los procedimientos administrativos y también muchas veces las internas que se te juegan adentro y que en desarrollo hay para ser dulces. Por supuesto, además. Absolutamente. Punto 8. Dice que Macri se habría ahorrado conflictos con otros países porque no se habría comparado con ellos usando datos falsos para militar un triunfalismo prematuro e innecesario. ¿Qué decir del discurso de Venezuela in eternum, ¿no? que ha mostrado el PRO en este tiempo? Y finalmente dice que Mauricio Macri, y esto es muy interesante, habría tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias. No es improbable que el kirchnerismo en la oposición hubiera boicoteado los esfuerzos del gobierno y las provincias para contener la pandemia y diseñar un plan de salida. Bueno, ¿qué hablar de un sector político que respaldó en parte la carta bautizada infectadura, ¿no? Y una oposición que se autopercibe como colaboradora del gobierno nacional y que realmente no lo está haciendo y tampoco está siendo colaboradora con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de sus principales dirigentes hoy por hoy. Me intriga tanto porque Larreta tiene esa habilidad más desarrollada incluso que tenía Daniel Scioli de surfear las situaciones, ¿no? Por encima, de pasarlas. Ahora, ¿qué pensará en su fuero íntimo cuando habla con sus colaboradores cercanos sobre esto? ¿Qué dice? Dice, tengo que tensionar, no tengo que tensionar, tengo que preparar la salida, no tengo que preparar la salida, tengo que aguantar porque me puedo quedar yo con todo. ¿Qué piensa? Lo emparento tu pregunta con tu editorial al comienzo del programa, ¿no? Porque también es un Larreta que fue espiado por el propio gobierno de Mauricio Macri. Claro. ¿Qué piensan? ¿Va a decir algo? ¿Alguno de ellos va a decir algo? Igual es tan... lo digo bien esto, ¿no? Pero es como... da la sensación que calcula hasta las calorías que almuerza. Entonces, me parece que va a jugar mucho más eso que si hubo o no hubo, entre comillas, traiciones a las confianzas internas. Coincido con vos, pero en la política también hay cosas que uno no puede ni calcular ni medir. Entonces, ojo con eso. No, pero me refiero... se ve traicionado emocional y políticamente Larreta, entonces rompe conjunto por acá. No tiene ese perfil. No tiene ese perfil.
Estoy de acuerdo. Sí les da un argumento enorme a Monzó y a Massot para, bueno, ver si edifican alguna alternativa, ¿no? Bueno, acá lo que mencionábamos al comienzo, como dije esta mañana, estoy totalmente en desacuerdo con los dichos del jefe de gabinete de la Nación, dice Horacio Rodríguez Larreta, sobre estos dichos de Cafiero de que hubiera sido una catástrofe Macri gobernando durante la pandemia, mucho menos decirlo en este momento en el que todos los argentinos tenemos que trabajar juntos. No me voy a enganchar en discusiones políticas. Bueno, si el jefe de gobierno de la principal ciudad del país no se engancha en discusiones políticas, ¿qué nos queda? Te pregunto, ¿este fue el único tuit? Pues fue el que vi yo. ¿Fue el único? Sí, fue el único. Bueno, esto, le voy a preguntar por cuarta vez. Esto no homologa el comunicado. No, esto es no una homologa el salida. Tampoco desmiente el comunicado. No, por eso, eso. Y bueno. No trepa ni side encima, dicen los brasileros. Bueno. Es ese surfeo permanente. La Es presidenta de interesante. tu partido, Sí. el vicepresidente, Sí. difunden un comunicado de tu partido, sos el principal gobernante de tu partido y no salís a decir nada y lo estás homologando. ¿Lo estás homologando? Sí, Perfecto, sí. perfecto. Mario Negri, del radicalismo, jefe del interbloque Juntos por el Cambio. Las palabras del jefe de gabinete son una provocación lamentable, no están a la altura del momento crítico que los argentinos estamos atravesando. La UCR plegándose a esta postura del PRO. Y decíamos recién que Santiago Cafiero va a ir dentro de 10 días al Congreso de la Nación, se va a presentar ante el Senado. Probablemente se presente, efectivamente esté sentado en el recinto del Senado, por eso utilizo el verbo. Todo indica que no va a ser virtual la exposición y decíamos, va a estar cara a cara o bueno, mirándose con los senadores del PRO. El 17 de junio recibió 591 preguntas de los senadores, de todos los senadores, no solamente de los opositores. Los temas más consultados fueron medidas frente al coronavirus, asistencia a empresas y trabajadores por la pandemia y control de precios. Vamos a ver, va a ser la primera exposición del jefe de gabinete frente al Congreso de la Nación, muy reclamado desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández que Santiago Cafiero vaya a enfrentar a los senadores. La última, una pastillita de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que también aprovechó, le gusta la polémica, le gusta la discusión y se metió a decir lo que piensa. Parte de la conducción del PRO permanentemente está fogoneando las medidas que toma el gobierno, lejos de generar un consenso nacional, lejos de generar un consenso político que permita al gobierno aplicar a fondo las decisiones sanitarias que se van tomando. Hay un sector de la política que expresa permanentemente su descontento. Yo creo que Larreta está siendo presionado permanentemente por un sector del PRO que quiere que esta cuarentena se abra, que quiere que esta política de cuidado a la sociedad no se siga profundizando. Por un lado dice una cosa y por el otro lado hace otra. Yo me parece que debería tomar decisiones de manera mucho más profunda acompañando al gobierno nacional. No le está... Bueno, le preguntaban, ¿no está acompañando Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional? Y Sergio Berni dice, muy tibiamente, hace una cosa, dice otra, bueno, ojo ahí. Interesante, ¿no? Porque nunca sabes si la relación tan cercana, si querés en términos de administración de la crisis, de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, e incluso te diría de Kicillof, que siempre, viste, es el más reacio a eso, pero en términos operativos lo hace. Si estas cuestiones están conversadas para que no se te disperse la tropa propia, en términos electorales, o si es un átomo libre Berni que como un día le pegó, no me acuerdo. ¿A quién? A Sabina Frederick. A Sabina Frederick. Alberto le dijo que Alberto Fernández diga lo que quiera. Hoy dice esto, ¿no? Eso tampoco te pregunto eso porque ya es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Bueno, de algo que sí vamos a hablar que no es tan, iba a decir que no es tan grato. Esto tampoco era grato, ¿no? Imagínese